como para subir 3 canales como estos que están, es decir, para darnos una idea de cuánto es esto de 280 mil millones de dólares. PDVSA es una empresa del primer mundo, si pudiéramos decirlo así, y que por obra del presidente Chávez se convirtió en una empresa al servicio de los intereses nacionales. Este es el contexto en el que se da esa batalla con la Morgan, puesto que la Morgan apostó a la liquidación definitiva, tanto de PDVSA con el país, en lo que fue la negociación de unos bonos, de unos bonos que vencían este 2017 y 2018, desató un ataque feroz para que eso fracasara, esa intención de renegociar deuda para hacer un perfil más... No sé si nos está escuchando David, pero creo que tuvimos allí un problemita con el contacto con David Paravicini, que bien nos está explicando, ¿no? Primero, el boicot que se le está haciendo a una de las empresas principales, ¿no?, que tiene Venezuela, que es Petróleos de Venezuela. Nosotros somos un estado, evidentemente, que tenemos control, ¿no?, del petróleo, del gas, de la producción de este rubro, y eso genera que cuando atacan, bueno, atacan directamente al sector que es el más fuerte, ¿no? En medio de todo el boicot también que hay en el mercado petrolero, Venezuela ha estado sustentando su economía en el petróleo, y por eso también se ha solicitado hacer esa salida, ¿no?, paulatina de ese control total que se tiene del petróleo. Pero David nos está explicando muy bien cómo esta empresa, Petróleos de Venezuela, se ha fortalecido en tiempos de revolución y ha invertido esos recursos que ingresan por la venta del petróleo en lo social. David, retomamos ahí la comunicación contigo. Sí, bueno, no sé en qué parte me quedé. Justo allí estabas explicando la inversión. El fundamento del asunto es que las pretensiones de las corporaciones financieras mundiales, globalizadoras, que quisieron destruir a Venezuela y a PDVSA en esta acción reciente del canje de bonos, la ha llevado a exacerbarse, a enfurecerse y a actuar ahora de una manera irracional, tratando entonces ahora de no pagarle a los pequeños tenedores de los bonos, retrasar pagos, que son todas cosas absurdas, infantiles pero de cuidado, ojo, infantilismo, pero en manos de gente muy peligrosa. Y bueno, el resultado es este, ¿no?, que es un fracaso gigantesco, porque no solamente que PDVSA pudo financiar sus bonos, sino que tampoco va a caer el gobierno venezolano. PDVSA sigue haciendo sus negociaciones ahora con Turquía, con Azerbaiyán, con Rusia, de manera que se abren espacios gigantescos en el área de la tecnología, en el área de nuevas exploraciones en materia de desarrollo de gas y de propio hidrocarburos líquidos, y de manera que en vez de ser un freno se ha convertido, y por el éxito de las políticas desarrolladas por el presidente Nicolás Maduro, en estos 2 años duros de precios bajos de petróleo, que ahora que es inminente una recuperación de los precios del petróleo, y PDVSA, que sale fortalecida a través de sus operaciones de canje de bonos, en esta operación que hizo hace una semana, no solamente que no lograron esos objetivos, sino que ya es obvio, evidente, que no lo van a poder lograr por la vía ni de golpe de Estado. Falta una reconexión del gobierno venezolano, del PSUV, de las instituciones en general, con la población, que es quien ha sufrido la parte más fuerte de esta guerra contra nuestro país. Una población que todavía tiene problemas para conseguir los alimentos, para la parte de abastecimiento, y que ahora, pues, creo que vencido y ya dominada, inclusive los elementos más extremistas de la oposición, y ya están sentados en su mesa de negociación hacia ir hacia los procesos constitucionales. Ahora a nosotros, los revolucionarios, al proceso, al gobierno, al PSUV, nos toca es reconectar con el corazón del pueblo, que ha sido quien más fuerte ha sufrido toda esa guerra contra nuestro país. Ahora, David, creo que también, bueno, es necesario explicar en el contexto histórico de qué hablamos cuando hablamos de Citibank, cuando hablamos de JP Morgan, cuando hablamos incluso de esas calificadoras de riesgo que también han estado golpeando, digamos, a Venezuela en el contexto internacional. ¿De dónde surgen estos grupos, estos grandes emporios, estos grupos de poder, ¿no? ¿Cuál es la historia?
Bueno, estos bancos, digamos que calificadores de riesgo, son productos de una época en Estados Unidos, del principio del siglo pasado, de una exacerbada libertad o libertinaje de la acción banquera. Esto llevó a los Estados Unidos a una situación de bancarrota, que fue la crisis del 28, del 29, y de allí surgieron JP Morgan, ese banquero surge de esa, y es famoso los juicios que se llevaron en contra de estos bancos y de estos banqueros por el crimen que cometieron contra el pueblo estadounidense, no contra el pueblo mundial, con ese evento. Por esto todos estos banqueros vienen ahí, Morgan, Standard, todos estos banqueros vienen de esa época y son conglomerados financieros que son enemigos de los pueblos, que son solo máquinas de hacer costa de la muerte, el sacrificio y la destrucción de la humanidad inclusive. Y por supuesto que durante estos periodos de estos últimos 20 años, de los gobiernos de Clinton, del señor Bush y ahora de Obama, estos imperios financieros, especuladores, macrocorporaciones mundiales, se hicieron dueños prácticamente del mundo, y es la situación en que hoy se está dilucidando dentro de los propios Estados Unidos. Si uno hace una lectura, inclusive, no es una interpretación, sino inclusive leyendo el texto y literalmente lo que el candidato que ganó las elecciones en los Estados Unidos está reclamando, que estas grandes corporaciones en su accionar económico y financiero están destruyendo al pueblo estadounidense. Y han salido pues como una especie de voz establecer o de rehacer en los Estados Unidos un equilibrio en lo que son estas inversiones. Y por eso es que se está creando un conflicto que ya no es mundial con los pueblos pobres, con los pueblos más débiles, sometidos a guerras y a intervenciones, sino que también ya en los Estados Unidos se está esa situación. De manera que estos banqueros, estas empresas como la Morgan, Standard & Poor's y estas otras que son calificadores de riesgo y grandes bancos bancos de riesgo, justamente, que tienen digamos, yo diría que tendrían hasta los días contados en materia de su insolencia y de su agresión contra los pueblos del mundo. Recordemos que en el año fue con el presidente Clinton que le levantó las restricciones. Estos bancos tenían limitaciones para que no podían ser bancos de riesgo y bancos públicos a la vez, porque sometía pues a las poblaciones a un riesgo de que una quiebra dejara millones y millones de personas que perdieran su dinero, como efectivamente sucedió con la crisis del año 2008. Bueno, yo creo que son tiempos de nuevo de restricciones a las grandes corporaciones que se avecinan, porque ya en los propios centros del capital mundial están sufriendo las consecuencias en lo social de ese actuar, digamos, de absoluto libertinaje de estas grandes corporaciones. No, David, de verdad, como siempre, un gusto escucharte, compartir contigo estas reflexiones, además, para que los usuarios y usuarias entiendan, ¿no?, el trasfondo de todo lo que está viviendo Venezuela. Te mandamos un abrazo desde la Radio del Sur. No, un abrazo igualmente, y vamos a ver cuando lo hacemos desde el mismo lado de la línea. A eso mismo, que esté aquí David Paravicini. Te mandamos un beso grande. David Paravicini, ingeniero, asesor petrolero, muy clara, ¿no?, la explicación, siempre certero con esas reflexiones en torno a lo que significa el boicot financiero internacional contra Venezuela, las necesidades, eso que decía David. Nosotros hemos vivido un periodo bastante difícil, duro, sentido, como bien decía Paravicini, por el pueblo venezolano. Ha batallado Venezuela y hay quienes no entienden la magnitud de esta batalla, pero hemos batallado contra este tipo
de instituciones, ¿verdad?, que fueron creadas, como bien él explicaba, después de la crisis del año 29, gente, ¿no?, en Estados Unidos que perdió todo su poder adquisitivo, que los defraudaron, defalcaron, lo dejaron en las calles, mucha gente, bueno, terminó con su vida producto de esa situación, y de ahí la fortaleza o el fortalecimiento, ¿no?, de las entidades financieras bancarias, de estos grupos que son los que terminan también comprando deudas, invirtiendo en este tipo de cosas, y posteriormente, cuando se hicieron fuertes, comenzaron a golpear a las economías de los países. Eso es lo que hace JP Morgan contra Venezuela, Standard & Poor's, Citibank y todos estos grupos que se niegan, ¿no?, a reconocer que Venezuela ha cumplido además con una deuda, Jessica, que venimos arrastrando desde la Cuarta República, que no es una deuda netamente de la revolución, porque recordemos allí que Petróleos de Venezuela primero fue saqueado, ¿no?, durante la Cuarta República, y segundo, Venezuela se endeudó a unos niveles terribles para intentar supuestamente llevar adelante la economía del país, en detrimento incluso del pueblo venezolano, y esa deuda no la pagó ni Carlos Andrés, ni Jaime Lucinchi, ni Caldera, ninguno de ellos se hizo cargo, por mencionar a los últimos, de esa situación. Quien asumió el pago de una deuda, sea controvertido o no, fue el comandante Hugo Chávez. Sí, y nosotros tenemos, bueno, que estudiar y profundizar también la historia tan perversa, ¿no?, de esa banca estadounidense, como después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, con una Europa que estaba totalmente devastada, vienen esa banca, viene el Manhattan Bank, el Citibank, el Lehman Brothers, y vienen a tomar por los cachos la situación y a levantarse, ¿no?, como esos grandes emporios, prestamistas, lo que supuestamente iban a subsanar la crisis en esa parte del mundo. Luego ese acuerdo de Bretton Woods se elimina, el patrón oro como respaldo, y terminan pues esta banca adueñándose y configurando mecanismos, fórmulas, patrones, normas, estadísticas para ellos ser quienes rijan, ¿no?, toda esa hegemonía imperial financiera, ¿no? Ellos determinan quiénes pueden pagar sus compromisos y quiénes están inhabilitados para hacerlo. Si usted puede pagar sus compromisos, usted igual está condenado a una deuda especulativa, porque eso es lo que uno paga, lo que las naciones pagan, y si usted no puede, si usted está inhabilitado, bueno, a usted le sale embargo, ¿no?, por parte de esta banca estadounidense que, bueno, tienen la hegemonía financiera. O sea, eso también uno tiene que ver, ¿no?, el sadismo que se esconde detrás de todo esto, ¿no?, y es hora que se preste el momento también para uno empezar a entender cómo está funcionando, bueno, cómo ha funcionado por décadas, ¿no?, la movida económica mundial. Donald Trump, entiendo que ha dicho que él quiere volver al patrón oro, ¿no? Y eso no le gustaría mucho a este tipo de empresas, o tendrían que reevaluar, ¿no?, cómo han estado gestando también esas deudas, porque como tú bien decías, el patrón oro fue uno de los, digamos, recursos que se emplearon en el proceso de constitución de todo el sistema capital para las inversiones, y Venezuela, por ejemplo, tiene uno de los de las ganancias también en materia de oro cuando se repatrió, ¿no? Se recuperó ese oro que estaba fuera de la patria, y Venezuela dijo, miren, ya va un momentico, ¿cómo es posible que el oro venezolano esté fuera del país, ¿no? Eso lo había hecho la Cuarta República, había entregado esos recursos en oro a otros bancos, lo habían puesto fuera del país, y eso ponía en riesgo también la estabilidad económica de la patria. Vamos a ver si el plan Donald Trump, tema oro, avanza y además, ¿no?, en qué condiciones quedaría. Por ahí leí una entrevista, en un artículo interesante que se los vamos a recomendar, es un poquito largo, pero es un artículo que habla sobre Donald Trump le dejaría a China el poder imperial, ¿no? Es una cosa así bien rara para ser Donald Trump lo que es, pero bien interesante de estudiarlo. Ya se llama así, Trump le entrega a China el liderazgo mundial, ¿no? Entonces ahí hay una evaluación de cómo China ha venido, más allá que pueda tomar cositas con pinzas, cómo China también ha posicionado su mercado económico internacional, y también cómo Donald Trump mediaría allí para no guerrear tanto, ¿no?, entre comillas, con China. Aparte, bueno, hay todas unas cosas allí, y a mí me da mucha risa como lo aborda la mediática internacional, ¿no?
porque bueno, Donald Trump dijo que él no se quiere mudar a Washington, Sí. que él no le interesa estar allí en la Casa Blanca, porque claro, bueno, con la casita que debe tener Donald Trump en Nueva York, yo tampoco me iría para ningún Nueva lado, York ¿no? es el centro económico de los Estados Unidos. Claro, pues. pero entonces él dice que bueno, que se va a quedar en Nueva York, que no le interesa esa Casa Blanca en Washington y que bueno, en los 6 primeros meses por lo menos él va a estar en su casa y que se queden con el sueldo del presidente, que eso tampoco le importa, y todo con la manera, ¿no?, en que aborda esto las grandes agencias es terrible. Yo ayer leí un titular que decía, a Donald Trump no le ilusiona su nueva casa, entonces cuando tú leías era algo así como que bueno, está despreciando la Casa Blanca. Entonces, imagínate, el está centro bueno. de poder político, bueno, la imagen, ¿no? Está bueno todo eso que está surgiendo allí. ¿Qué le va a importar a Donald Trump esas 4 paredes si él puede tener más, verdad? Creo que eso también pudo haber influido en esos votos, ¿no?, que ganó Donald Trump. O sea, el tipo es un magnate, es un millonario, él no tiene nada que buscar, digamos, en términos financieros, enriquecerse más. No creo que sea ese el objetivo de Donald Trump, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver, ¿no?, cómo avanza todo esto en los Estados Unidos. Yo creo que Donald Trump está jugando en un buen juego, además, ¿no?, a lo interno de Estados Unidos, más allá de su xenofobia y que ha generado ahí esa situación racista y esa cuestión del nacionalismo extremo, pero yo creo que él está haciendo un juego interesante y yo temo por lo que le pueda pasar a Donald Trump en Estados Unidos. Realmente, no porque el tipo sea bueno y todo eso, sino que hay cosas allí que seguramente él intentará generar en medio de todas sus jugadas. Es más, todavía nadie sabe qué va a hacer Donald Trump en política internacional. Bueno, una vez... todo eso se sabe desde que el candidato es candidato. Claro, bueno, una vez Chávez decía, ¿no?, que si Barack Obama hubiese cumplido con todo lo que prometió en la campaña, estaría muerto, ¿no? Entonces Barack Obama decidió no cumplir con nada, pero quedarse vivo. Bueno, vamos a ver qué pasa con Donald Trump, vamos a ver qué tanto cumple y qué tanto no, sobre todo, no en esos temas en los que se han enfocado los medios, sino sobre todo en esos temas económicos y de pugna de poder. 8:59 de la mañana, nos tenemos que ir a la pausa, se viene por allí el avance informativo, ya regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso.